Hola, muy buenas tardes, les habla Isidoro Jesús Martínez, estamos en la radio Torre Pacheco, la radio municipal, y vamos a dar comienzo a una nueva entrega del programa semanal La Pinza. Bueno, pues esta es la sintonía que este humilde servidor de ustedes ha elegido para el programa de hoy, para hablar nada más y nada menos que de la inseguridad ciudadana y su repercusión en relación con la inmigración. Y no porque este viejo tema que popularizó en su día el inigualable Luis Aguilé tenga una letra que esté referida a la inmigración, que es una letra que está referida a una persona amada por Luis Aguilé en la Cuba del general Fulgencio Batista, que como todos ustedes saben fue derrocado por la revolución castrista. Luis Aguilé, lejos de ser cubano, como durante muchos años creímos en España, era argentino, y cuando ya estaba triunfando, marchó a Cuba, allí triunfó de lo lindo, y cuando tuvo que salir, porque él se mostró públicamente contrario a la revolución castrista, fue de los pocos, dicho sea de paso, que pudo sacar algún dinero de Cuba. Se habla de 8 o 9 personas como mucho. Si tenía algo así como 20.000 pesos de la época, se pudo llevar 1.000 y pico, de lo que tenía en las cuentas corrientes de la época, y tenía una mujer de la que estaba profundísimamente enamorado, y a ella le dedicó esta canción que han interpretado casi todos los grandes de la música latina y española a lo largo de los años, y de manera muy particular la celebérrima Celia Cruz, cuya versión yo recomiendo a las personas que quieran investigar sobre el particular. Bueno, pues tenemos un tema nada pacífico encima de la mesa, lo repito, la inseguridad ciudadana y su repercusión en relación con la inmigración. Para ello vamos a contar esta tarde con la presencia de dos personas expertas que seguro nos van a ilustrar suficientemente. Una es Mari Carmen Navarro, coordinadora de Murcia Acoge en Torre Pacheco, que viene ante la imposibilidad de haber asistido Patricia Monpeán Campillo, que es la presidenta de esta asociación. Es una cartagenera que está afincada en Torre Pacheco desde hace 27 años. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Bienvenida seas al programa. Gracias. También don Diego Alfonso García Covacho, viejo conocido de la afición pachequera, abogado, ex concejal en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, primero con la agrupación independiente y luego con el Partido Independiente de Torre Pacheco. Buenas tardes, don Diego Alfonso. Hola, muy buenas tardes a todos. Y también tenemos en el programa, hoy no puedo hablar en plural de los hermanos Galindo, solamente está Miguel, porque lamentablemente su hermano Jesús, por razones de índole familiar, no ha podido estar presente esta tarde. Desde aquí, no sé si nos estará oyendo, le mandamos un cariñoso recuerdo y el deseo de que pronto vuelva a estar con nosotros y que de una manera o de otra, más feliz o menos feliz, se solucione el problema que lleva entre manos. Y, por supuesto, nuestro poeta popular, que es don Alejandro Aparicio, la persona que a lo largo de la tarde pues, va recogiendo las reflexiones que se tienen sobre el programa en particular, y ya al final, cuando estamos a punto de decir adiós, él hace una brevísima reflexión y además nos da lectura a las quintillas, a las redondillas que haya creído él conveniente poner de manifiesto. Bien, yo quisiera decir, antes de formular la pregunta inicial, que las personas aquí presentes, ni muchísimo menos, ligamos la inseguridad ciudadana con el tema de la inmigración. Es un título, y hablaremos de ello largo y tendido. No damos por hecho que la inmigración sea la causa de la inseguridad ciudadana. Vaya por adelantado. Pero si alguien lo ve así, lógicamente está en su legítimo derecho a ponerlo de manifiesto, recordándoles que pueden llamarnos al teléfono de la radio para formular cualquier pregunta, si así lo estiman oportuno. Yo quiero empezar haciendo una pregunta inicial, como siempre, que la voy a dirigir a Mari Carmen Navarro. Espero que los demás contertulios no se enfaden. No lo hago por la simple deferencia de que sea mujer, sino sencillamente porque me parece nuestra invitada. Que una legítima representante de una asociación que nació aquí hace muchos años, como en Murcia Acoge, nos pueda dar su experta opinión. ¿Tú qué consideras que es la inmigración?
Hombre, la gente cuando inmigra de un país a otro es generalmente, la que viene aquí a Torre Pacheco es por razones económicas. O sea, ellos en sus países de origen no tienen suficientes recursos para poder vivir allí y entonces consideran que en este país van a tener más oportunidades de trabajar. Entonces, esa es la principal razón. Luego, respecto a qué tipo de migración viene aquí, pues sobre todo viene de Marruecos y lo vemos en las calles. Marruecos está muy cerca y entonces eso hace que sea la población mayoritaria. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Castellón, allí hay rumanos. Si nos vamos al Pilar de la Horadada, allí lo que hay son del este. O sea que cada zona tiene como un polo de atracción. Aquí, sobre todo, al ser una zona de campo y agrícola, pues la gente que viene aquí es gente que en su país de origen trabaja en el campo y entonces por eso vienen aquí. Esa es la razón principalmente. Entonces vienen primero, bueno, a lo largo de los años el fenómeno migratorio ha cambiado y entonces ahora mismo ya están las familias establecidas. Al principio pues venían los hombres solos y ya al ver que se podían estabilizar aquí, pues entonces han ido trayendo a sus familias. Y luego ya las familias se constituyen aquí. O sea, ya a lo mejor al principio incluso las mujeres iban a dar a luz a sus países. Ahora ya no. Ahora ya se consideran parte de España y tú hablas con ellos y los niños se consideran españoles y el hecho es que ellos ya nacen en España. Casi todos los niños que nosotros vemos en la calle de aquí a unos años tendrán nacionalidad española, serán un español más. Lo que pasa es que existe ese concepto de que como es marroquí, es musulmán, ya es extranjero, pero va a ser español de religión musulmana, pero español. Recuérdanos, si no te importa, Mari Carmen, porque posiblemente mucha gente no lo sepa, mucha gente de la que nos está escuchando. ¿Qué es la Asociación Murcia Acoge? Que, como he dicho al principio, nació en Torre Pacheco, sí. Tiene una impronta pachequera posible de evitar. Y cuéntanos un poco cómo ha evolucionado desde sus comienzos hasta Vale, mira, nosotros comenzamos aquí... En un breve resumen, no por nada, sino sí. con el fin de que, de que los demás puedan... Nosotros, precisamente, la Asociación Murcia Acoge surge aquí en Torre Pacheco, cuando estaba de alcalde don Pedro Jiménez. Entonces, luego ya pues fue surgiendo por toda la región de Murcia. Nosotros tenemos delegación en Cartagena, en La Unión, en Murcia, en Totana y en Lorca. Entonces, en todos esos sitios tenemos allí una oficina para atender a la gente. Nosotros, sobre todo, atendemos a todo inmigrante que se acerca allí a la delegación y entonces atendemos tanto en atención jurídica, lo que es documentación. Ya lo que es abogado, tenemos un abogado, pero lo derivamos a Cartagena. Nosotros también hacemos mediación en el instituto, en el Gerardo Molina. También y ahora se está desarrollando un proyecto de desarrollo comunitario a lo largo de todo el año 2017 que se conlleva muchas actividades. Y entonces ahora, este año 2017, estamos haciendo muchas actividades, pues sobre todo dirigido hacia la mujer. Damos clases de castellano tanto a hombres como a mujeres, luego también hacemos actividades con niños, actividades de ocio y tiempo libre, o sea que se hace multitud de actividades. Nuestra finalidad es la integración del inmigrante, o sea, que llegue a formar parte de la sociedad española. Eso es lo que nosotros pretendemos, de la sociedad pachequera. Y una pregunta por seguir abusando de tu amabilidad. ¿Se consigue? Pues hay de todo. Hay de todo. Yo, tanto por No, pero te agradecería, y te lo digo con todo el cariño del mundo, Mari Carmen, que no me des una respuesta política. ¿Se consigue o no? No. Sí, vamos a ver, nosotros intentamos, por ejemplo, con el caso de las mujeres, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nosotros a través de las clases de español, hombre, hay algunas que les cuesta mucho porque hay que tener en cuenta el país de origen, que allí las condiciones de vida no son buenas. El régimen de allí, incluso es que hay gente muy joven que no sabe ni leer ni escribir en su idioma materno. Entonces, eso es que es injustificable. Entonces, claro, el aprender otra lengua también les cuesta mucho. Pero con el tiempo, la mujer yo creo que sí.
porque necesita ir, en el caso de ir al médico, aunque también yo reconozco, y yo voy al médico aquí a Torre Pacheco, que haya un mediador, pero que luego intentan aprender español. Hay muchas que les da miedo, o sea, saben y lo entienden, pero les da miedo hablar por la vergüenza, por el... Yo pienso que si nosotros nos vamos al extranjero nos pasa lo mismo a veces cuando en el tema del inglés, que nos da decir, por hacer el ridículo me callo. Sí, eso está claro. Eso está claro. Don Diego Alfonso García Covacho, una preguntita también un tanto directa. A usted le toca, bueno, hablo de usted un poco irónicamente, porque después de tantos años podemos tutearnos. Nos conocemos, puedes tutearme. Incluso en la radio. Te lo agradezco. Porque ya me lo tomo cuando me llama de usted, digo, menudo leñazo me va a pegar. Vamos a ver, Diego. Yo lo recuerdo bien por mi profesión y por mi especial vinculación, como todo el mundo sabe, con el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que a ti a nivel político te toca vivir una etapa muy dura con la inmigración. Se me viene a la cabeza recuerdos de momentos patéticos que no voy a poner encima de la mesa porque al final estamos en un pueblo y los sentimientos fácilmente pueden aflorar, tanto en sentido positivo como negativo. Pero a ti te toca en aquellos años capitanear a nivel político, aunque el jefe superior era el alcalde Pedro Jiménez Ruiz, pero como concejal responsable del ramo, pues desalojos importantes, otros que no trascendieron a la prensa, pero también tuvieron su importancia. ¿Cómo se vivió, a nivel político aquello, o cómo se vivieron aquellos momentos iniciales en los que parecía que una avalancha inevitable se agolpaba hacia Torre Pacheco? Es difícil resumir, ¿no? Todo lo que pasó en aquellos momentos, ¿no? Yo recuerdo cuando empieza el fenómeno de inmigración, aproximadamente el año 90, 89-90, donde nos encontrábamos con una agricultura boyante, floreciente, que necesitaba mano de obra por todos sitios, donde había menos de un 4% de paro en Torre Pacheco, y los agricultores pues, se encuentran ante un estado de necesidad y en donde esa mano de obra, después de ser, había montones de personas inscritas en el INEN y cobrando, y después de determinadas actuaciones, pues se vio que efectivamente aquello no era nada más que estadística, pero que no existían, y se vivieron aquellos momentos que sabéis, donde los agricultores venían a recoger mano de obra y no había, y bueno, fueron momentos difíciles, pero el fenómeno de la inmigración, como antes bien ha expuesto Mari Carmen, pues es un fenómeno que acude, que se mueve, que es natural, que la gente pues acude a donde hay riqueza, donde puede vivir en mejores condiciones de libertad, es algo imparable y que tenemos que asumir. En aquellos momentos, pues ni Torre Pacheco, ni ni España estaba preparada, pero empezamos a sufrir, digo sufrir, porque la verdad es que fue de alguna manera, como antes exponías, un poco traumático el recibir a esa mano de obra, el recibir a esa gente que venía a trabajar, que además utilizaban Torre Pacheco como plataforma para seguir hacia Europa, donde no había una estabilidad, como ahora dice Mari Carmen, donde claro ya hay familias establecidas, donde la situación se ha mejorado. Había 2 puntos. Torre Pacheco y Talayuela. Claro, y Talayuela, y el Ejido, y todos aquellos sitios y tal. En Torre Pacheco jugó un papel importante Murciacoge. Y tenemos que reconocerlo, y el tiempo lo vais a entender ahora. Aunque pudiera parecer que estábamos enfrentados, en Murciacoge estaba pues don Antonio el Cura, estaba Miguel Galindo, estaba Pilar, Antonio Cruz Zamora. Había una serie de gente que demostraba una sensibilidad, y por eso Murciacoge surge en Torre Pacheco, hacia un fenómeno inmigratorio que yo creo que pues hizo que aquellos primeros momentos fueran o se sufrieran de una manera porque era mucho el problema y no había posibilidad de atenderlos, pero demostraron una sensibilidad de los pachequeros hacia eso. Y no nos pasó, por ejemplo, el terrible problema del Ejido, el enfrentamiento del Ejido, y de hecho si os dais cuenta y miráis hacia atrás 20 años o miráis, realmente en Torre Pacheco no han habido enfrentamientos importantes, no han habido ni importantes ni no importantes con los inmigrantes. Gracias a Dios, yo no recuerdo ningún fenómeno que no fuera el desalojo, las condiciones inhumanas en las que estaban. Y no era por culpa de ellos. Y no era por culpa de ellos. Hubo un intento de provocarlo, luego, sí, si me lo luego permitís, lo cuento.
para, un Diego, intento de provocarlo, que lo tuvimos que parar con la delegación del Exacto. gobierno, con aquellos neonazis que habían y tal. Bueno, pasábamos por todo tipo de fenómenos, pero debemos de reconocer esa sensibilidad de los pachequeros hacia esa mano de obra que venía, esa capacidad de darles empleo, trabajo y que tuvieran condiciones. Lo que pasa es que al ser los inicios, pues nos venía una gente pues que no era tan estable como la que hay ahora, y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva que nos permite verlo y ver que éramos esa puerta de Europa que empezaba a inundarse, pero que la gente apenas estaba aquí, los legalizaba o medio se legalizaban y se iban. Con lo cual no conseguías tampoco una mano de obra cualificada, que era lo que necesitaba el agricultor, que precisa pues una persona que maneja maquinaria, que maneja cuestiones complejas de todo este tipo agrícola, y que lógicamente cuando los legalizaban pues desaparecían, se iban a trabajar a sitios donde además conseguían en Talayuela o en Barcelona o iban a Francia, que todavía lo siguen haciendo. Entonces, pues hemos vivido de Torre Pacheco como un pueblo tolerante que ha vivido este fenómeno, ha tratado de asimilarlo, y desde ese punto de vista he tratado de verlo a lo largo del tiempo. Los fenómenos de la Tejera, de los Sánchez, de montones de sitios, los intentos de hacer albergues, de facilitar y que no funcionaran, pues se entienden desde la libertad de la gente. Nadie quiere estar constreñido, quiere estar de una manera, a lo mejor prefiere vivir en peores condiciones, pero tener la libertad, que es el derecho más sagrado del ser humano, y esas cosas pues hay que entenderlas, y así las hemos entendido. Y es el gran reto que tenemos, el seguir trabajando ahí, el seguir integrando a esa población inmigrante que cada vez se ha hecho más pachequera, y que somos una de las sociedades que tiene una ventaja sobre el resto de España, y es el haber empezado antes que otros puntos de España a recoger esa mano, a acogerlos, a convivir, y eso hay que verlo así, no hay que verlo como un fenómeno distinto. Yo, por ejemplo, no quería que mi hija estudiase en un colegio que no fuera público, donde hubiese algún tipo de tal. Quería que estuviese ahí. Me sentí orgulloso el día que entraba a formar parte como voluntaria de los que ayudaban a los temas a los alumnos que tenían esos problemas, y guardo su diploma allí en mi despacho porque me hizo ilusión, aunque tuviera 15 años. Todo ese tipo de cosas, bueno, pues nos hacen que Pacheco pues creo que está en mejores condiciones, como antes os he dicho, de convivir con este fenómeno, y tenemos que aprender todavía más y saber conllevarlo para seguir profundizando en eso, porque es lo que nos va a dar la diferencia con el resto, o que lo que va a marcar la diferencia con el resto de pueblos que no se adapten, porque es imparable, el fenómeno de la inmigración es imparable, eso no lo puede frenar ninguna fuerza, no lo puede frenar las leyes, no lo puede frenar nada, porque gracias a Dios el ser humano es como es, y lógicamente pues tiende a mejorar condiciones de vida y de derechos. En relación con algo que has dicho que a mí me ha parecido muy interesante, quiero hacer una manifestación para darle a Miguel Galindo pie, por si lo estimo oportuno, y ya entre él a hablar. Diego ha dicho que al principio, en los albores de la inmigración pachequera, pareció que había un cierto desencuentro entre Murcia Acoge recién nacida y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. No negaré que en algún punto concreto pudo haberlo, pero ni mucho menos fue genérico, ni esa era la pretensión tampoco, creo yo, del Ayuntamiento de Torre Pacheco. También es verdad que en aquel momento ni Murcia Acoge ni el Ayuntamiento disponían de los medios con que hoy se cuentan, sí, tanto a nivel tecnológico en Murcia Acoge como en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que trabajábamos con aquellos viejos padrones manuales, en fin, no habían ordenadores, o lo que había eran pequeñas computadoras con las cuales empezábamos a tener algún tipo de ventaja, pero aquel aparente desencuentro que yo creo que no existió jamás, hace albergar, o por lo menos yo lo entiendo así, la esperanza de que en aquel momento en el que ya, desgraciadamente, empiezan a aparecer demasiados puntos oscuros por parte de gentuza que tanto entonces como hoy se aprovecharon de aquellos inmigrantes que llegaban a Torre Pacheco desprotegidos, sin papeles, sin nada de nada. Murcia Acoge es todo lo contrario. Es una luz blanca, una luz limpia, una luz que trabaja con la ley en la mano y que además ofrece una perspectiva filantrópica lo suficientemente amplia como para decirle al inmigrante:
con independencia de su procedencia, aquí hay gente que te puede acoger, que te puede dar hospitalidad, que te puede enseñar y que te puede sacar adelante. Si me lo Adelante, permite, adelante, Miguel. si me lo permite, en un principio... Quería decirlo porque hay gente que incluso en aquellos momentos veía con malos ojos. Diego Alfonso lo sabe, a Murcia coge, y aquello era falso. Aquello ni por allá pasó, tenía nada que ver con lo que cierta gente pensaba que era Murcia. Bien, vamos a ver. Cuando empezó el fenómeno de la inmigración, Murcia coge no existía. Entonces, nosotros aquí en Cáritas, entonces estaba yo al frente de Cáritas. Entonces, en Cáritas, quien primero sufrió la inmigración fue Andalucía y Murcia. Eso está claro. Y luego las demás provincias. Bueno, y sí, Barcelona, Madrid. Nosotros lo primero que nos dimos cuenta es que la necesidad de aquellas personas eran tan elementales y tan básicas como el poder ducharse, el poder limpiarse. No tenían un sitio donde poder lavarse. Luego decían, echaban pestes que no se podían lavar. No tenían Perdona, ni lugar. yo he ido con Diego, y él lo recordará perfectamente, Nosotros instalamos ahí a una desalojar ducha. cochineras Sí. en medio del campo. Sí, bueno, sí, de eso he visto yo. ¿Lo mucho. recuerdas, verdad, Diego? De eso he Lo visto que yo recuerdo mucho. es el olor. Sí, era muy desagradable. Sí. Bien. Lo digo por Entonces, lo que está comentando. nosotros lo primero que pusimos en marcha fueron unas duchas, unas habitaciones donde venía, se cambiaba, y la colaboración, conseguimos la colaboración de la Cruz Roja y venían médicos una vez a la semana para atender a todas estas personas que además se podía declarar un algo, ¿no? En cualquier momento. Aquello fue a más. Caritas disponía de lo que disponía. Entonces vino una persona, la realidad es que la trajo de la mano Antonio Fernández Marín, el cura, que era el delegado de Murcia, Madrid acoge. Iba fundando por las provincias. Murcia coge, Almería coge, venía de Almería, había hecho Almería coge, iba por todas las provincias. Entonces, al llegar aquí, pues Murcia coge. Él iba camino de Murcia, lo que pasa es que Antonio se lo trajo aquí. Entonces, entre Antonio Fernández, Antonio Cruz y un servidor de vosotros, fundamos Murcia Acoge. Yo seguí en Cáritas, porque allí Pero, estaba... Miguel, perdona, ¿qué os impulsó? ¿Qué os impulsó más allá Antonio de la idea Cruz? de Antonio el cura, para entendernos? Pues la cuestión era muy fundar simple. Murcia Acoge? La cuestión era muy simple. El problema inmigratorio tenía el contenido, la personalidad, la prioridad y toda la idea para poder tener una organización solo, única y exclusivamente para ese problema. ¿Y nace con Cáritas o paralelamente No, a nace Cáritas? de Cáritas. Nace de Cáritas. Nace de Cáritas. Cáritas impulsó Murcia Acoge. Los acoges ya se estaban abriendo en España. Murcia Acoge creo que fue el tercero o el cuarto, no recuerdo bien. El tercero o el cuarto, regional. Y nació aquí en Torre Pacheco, pero nació por eso, porque el problema de la inmigración se veía venir, se estaba sufriendo ya y necesitaba algo que fuera mucho más que una Cáritas. Y muy distinto, porque el problema era total y absolutamente distinto. En un principio colaboramos y estuvimos juntos, uno con otro. Cáritas le pasaba alimentos a Murcia Acoge, pero el principal problema era la integración. Esa fue la primera etapa, lo de el desencuentro, si es que lo hubo, que no lo sé, con el ayuntamiento, eso sí fue muchísimo después. En un principio no. Todos aquellos años los viví y no. Luego el problema de la inmigración, Diego ha empezado a tocarlo, conforme se iba potenciando, pues lógicamente iban surgiendo los problemas. Problemas de hacinamiento y por lo tanto problemas de seguridad y de asepsia y de salud. El caso La Tejera fue tremendo. Vosotros, yo ya era también juez de paz, no os podéis imaginar
Diego lo sabe. Sí, no lo podemos no imaginar. podéis imaginar Sí. los problemas que tuvo aquello. Cómo se utilizaron políticamente aquellos problemas. Aquello fue terrible. Pero hubo una cosa para mí mucho peor. Mucho peor que... Entonces a mí aquello me abrió los ojos. Y es que algunas veces los problemas, y el problema de la inmigración lo es, no cabe la menor duda, se utilizan políticamente para determinados fines. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, a los pocos de ocurrir lo del Ejido, cuando el desalojo de la Tejera, yo recuerdo que vinieron incluso, trajeron árabes de Lorca, los dejaron aquí, acuérdate, si tú no lo has dicho lo voy a decir yo, y plantaron jaimas y los dejaron con un bocadillo, eso me creo que eran organizaciones, eran de UGT y comisiones obreras, puede ser, no lo sé, Bueno, o de partidos políticos, los trajeron para el mar follón. Yo lo que pasa es que agradecería, pero, yo no he querido dar nombres, no. he dicho, y yo creo que deberíamos evitarlo Pero en la medida de lo no, posible, porque estamos vamos en a un ver, pueblo... no, pero Y que los tiempos han cambiado. no, Y que los pero tiempos han vamos a cambiado, ver, los tiempos vamos han a ver. cambiado, aquellos fueron unos momentos... Para conocer el problema actual, Sí, tienes evidentemente. que conocer la génesis y la historia del problema. Si no, la gente se equivoca. Diego sabe también que cuando los sucesos del Ejido, a la semana siguiente o a las pocas semanas, ese suceso se preparó en Torre Pacheco. Aquí vinieron todos los canales de televisión que había por entonces. Empezaron a salir a la calle, pero cuidado, selectivamente, ¿te acuerdas, Diego? Selectivamente le ponían la alcachofa a la parte negativa, no a la positiva. Yo quería hablar y no me dejaban hablar. Por lo tanto, estas cosas hay que decir. Aquello estuvo manipulado. Todos los periódicos aquí. Es más, hay algo que no sé si Diego se acordará. En aquellos días, que esto era un polvorín, yo crucé la plaza del antiguo ayuntamiento, ¿te acuerdas? Había un árabe borracho. Yo creo que lo habían emborrachado. Estaba haciendo sus necesidades con su cosa fuera. La gente se lo comía. Yo pasaba por allí. Me vi el percal. Había otro árabe intentando calmar la cosa, retirarlo y tal. Llaman a Diego. Entonces era concejal de seguridad. Llaman a Diego y se va para allá y nos encontramos los dos. Digo que lo llamaban para todo. Para todo. todo. Era el concejal del Pití, sí. Incluso. Entonces yo era también juez de paz. Llaman a Diego. Acude Diego. Allí llama a la policía. Se lo llevan para que durmiera la mona. Bueno, así ocurrió ese fin de semana. En La Verdad me parece que fue. En primera página, la foto de Diego, el árabe, y yo, concejal de seguridad de Torre Pacheco y juez de paz, combinando a un árabe, no sé qué, no sé cuánto. Los malos de la película. O sea, las cosas se manipulan. Sí. Ahora tenemos un nuevo problema, y tú lo has nombrado antes. Un nuevo problema, entre comillas. Y es que estamos ya... Aquello llegó donde tenía que llegar y entonces estamos ya en gente, ya hay barrios enteros de inmigrantes en Torre Pacheco y hay una convivencia bastante buena. Pero ya estamos en segunda y tercera generaciones. Y yo veo que, y no me gustaría y no quisiera, pero tengo que decirlo, en Francia... Eso lo han vivido antes que nosotros y ahora están teniendo problemas con esa segunda, tercera y cuarta generación. Y los problemas sabemos lo que es. Y la gente sabe lo que es. Vamos a dejar ese tema para más tarde, Miguel. Y ese tema es importante. Ahora un poquito más, si no importa, en la inmigración. Ese tema es muy importante. Nos vamos a meter en la espiral. Mari Carmen, acaba de decir algo Miguel. Ya no estoy muy seguro de que a nivel popular sea así como él ha dicho, de que, bueno, pues esas barriadas que hoy existen prácticamente llenas de personas extranjeras, digámoslo así, porque enseguida pensamos en el marroquí, pero es que hay marroquí, hay indios, hay pakistaníes. Yo he hablado de extranjeros, no de marroquíes. De extranjeros en general. No, es verdad que el componente magrebí es uno de los más altos, de los más grandes. Y él ha dicho que, bueno, que afortunadamente
en buena armonía y en buena convivencia. ¿En Murcia Coge lo sentís así? De esa convivencia positiva, intercultural, entre... Nosotros sí, la verdad que sí. Nosotros trabajamos allí en el barrio de San Antonio y la verdad es que tenemos relaciones allí con los vecinos y se llevan, vamos, yo veo que se lleva bien. Existe una convivencia cordial. Hombre, invitarlos a su casa a tomar café, no creo que los inviten. Té, si acaso. O té. No, pues fíjate. También toman café. También toman café. No, pero quiero decir que a lo mejor es más la población española, sí que a lo mejor es que existe desconocimiento, es que existe poca relación entre ellos y entonces a lo mejor pues eso hace que exista ese desconocimiento, provoca un poco de suspicacia de unos con otros y otros con unos. Pero vamos, que la convivencia yo la veo pacífica. Yo aquí no veo que exista otro tipo. Vamos a ver, me está pasando... Gracias, Mari Carmen. Me está pasando, digo, Alfonso, un recorte del periódico La Verdad del 27 de noviembre de 1999, en el que se dice en titulares: Covacho afirma que las subvenciones deben darse a los empresarios. El concejal asegura que no hay ningún problema en la localidad con los inmigrantes. Sale una foto de cuyo nombre no voy a hablar, yo no voy a pronunciar ese nombre para nada, y esto debió ser aproximadamente un poco después. Eso fue fruto del dossier de la Tejera. Exacto. Decíais antes, lo digo porque la historia de Torre Pacheco yo sí procuré dejar constancia de ella, y del dossier de la Tejera, las gestiones que llevamos como más significativas, e incluso de las demás, pues hacía un dossier de la reunión de la historia. Ese anuncio viene a colación porque por lo que antes decías, Miguel, estáis diciendo que era una cuestión política y tal. Yo no lo viví aquello como un enfrentamiento o un aprovechamiento propiamente de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos, la verdad es que éramos bastante ecuánimes y conscientes y responsables de lo que había, y en Torre Pacheco estábamos todos concienciados, y yo no lo viví como ataque en ese sentido. Sí no que hablo de hubo, los partidos sí que políticos locales. Ya. No. Bueno, sí, a nivel lo quiero aclarar porque lo he visto entre los muchos locales, recortes, no. me ha aparecido el nombre de Covacho, porque antes me llamaban el Milosevic de Torre Porque Pacheco y todo porque la delegación de gobierno, tú sabes, que hizo todo lo posible por no hacer nada. Bueno, no, yo lo que quería decir es que en aquellos momentos... Que eras el Milosevic particular de Pedro Jiménez. No, el Milosevic de Torre Pacheco Sí. estaba de moda, el Milosevic. Aquello me llevó incluso pensé en querellarme, pero al final dije, bueno, si es que no merece la pena, ¿no? Al final uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo no lo viví, como te digo, en todo el tiempo, que fue un periodo muy largo, tanto como un problema político, que digo que en Torre Pacheco teníamos apoyo. El tema ese de la Tejera nos llevó a que se montasen una tienda de campaña que no las montaron los partidos políticos, que las montaron determinados grupos que intentaban conseguir subvenciones y lo consiguieron, y trajeron a gente que acamparon después de haber hecho el desalojo sin ningún problema en la plaza Tejera, Vicente Antón. en la plaza de Vicente Antón. Sí. Y cuando envié a la policía local a averiguar quiénes eran los que estaban hospedados en las tiendas de campaña, evidentemente estaban empadronados en Molina de Segura, y con aquello pues nos fuimos a ver a Gómez Fairén, aquel señor que estaba en aquel momento representando la historia, y esperándonos al alcalde y a mí en la puerta, pues estaba recibiendo previamente a las asociaciones a las que en aquellas fechas pues les dieron una cantidad de millones de pesetas para hacer viviendas. Y por eso sale el anuncio. Covacho afirma que las subvenciones a quien deben darse son a los empresarios agrícolas, que son los que tienen muchas veces que encargarse de tener alojados a su gente, tenerlos en condiciones y tal y cual. Previo a recibirnos, con aquella situación, pues se había pactado entregar unas cantidades de dinero, todo quedó acallado. Y sí recuerdo que en aquella mesa en la que entrábamos nos estaban esperando todas las asociaciones y aquel señor que mencionaba antes y demás. Y bueno, aquí el problema ya está resuelto, el problema de Torre Pacheco para que desaloje, y bueno, la verdad es que aquello me reveló bastante, me llevó a decir unas palabras muy serias y decirle: si tuviera usted lo que hay que tener esta mañana, se venía usted conmigo a ver las tiendas de campaña, porque yo no era
sabéis que no he sido un político al uso, ¿no? Antes decías que te encontraste a un inmigrante en una situación y salí a ver qué pasaba. No me quedaba a ver... No, yo iba, cogía la emisora, sabía y procuraba estar enterado del problema. Del caso de que en el asunto de la tejera, os acordaréis que estábamos desalojando la tejera y me estaban entrevistando por la radio y había un individuo que además no era español, que se hacía ser representante de no sé qué asociación, que ya no la recuerdo, y me estaba diciendo, es que yo estoy aquí y aquí no hay medio y se está maltratando a los inmigrantes. Digo, dígame usted dónde está, porque yo es que sí me encuentro aquí al frente de la Guardia Civil, que están aquí en el desalojo y quisiera vernos, ya que está usted hablando por la radio, ¿no? Eran aprovechamientos que se hacían de la situación, pero para conseguir pues esas ayudas que al final llevaban a que te cabreases en la manera de gestionar la inmigración. Oiga, una corporación que está encima de este problema, que está viendo el problema que tiene, que está intentando poner agua de gratis en la Vela, en los Sánchez, en los sitios que había para que se ducharan, para que no tuvieran en condiciones infrahumanas, en ayudarles en lo posible. Y que después, en vez de ayudar al ayuntamiento, en vez de ayudar a los agricultores, se llevaran las subvenciones, los de siempre, y de mala manera, y a lo mejor no se las daban a Murcia Coge, que estaba sentada aquí, o le daban menos de lo que tenían que darle, pues no lo veíamos bien y nos llevaba a mantener esos planteamientos, que eran los propios del tiempo. Pero visto con distancia y visto de la manera que pasó aquello, yo creo que se supo llevar de una manera adecuada entre todos, porque si no, la situación hubiera estallado. Y claro, es algo que hay que procurar que no pase. Yo tenía mucho miedo a que nos pasara una situación como la del Ejido, porque estábamos en una situación prácticamente igual. Sí, y aquí hay un episodio de violencia. La estaban provocando. Aquí hay un episodio de violencia y teníamos la de Dios es Cristo. Hay que decir, Diego, tú no lo has dicho, no sé por qué le das un poquito de vuelta a la cosa, no porque te dé miedo, porque eres en ese sentido una persona bastante valiente. Aquello se preparó durante meses, insisto que yo no voy a mencionar el nombre, aquello se preparó durante meses, tú tuviste que hacer incluso una intervención ante la delegación del gobierno para pedir unos refuerzos importantes porque se preveía algo serio. Si no se hubiese llevado a cabo con todas las garantías jurídicas que tratamos con la delegación del gobierno, con el juzgado de lo contencioso, incluso con la puesta a disposición de medios humanos. Hay algo que tú no has dicho, pero es porque seguramente no te acuerdas. El ayuntamiento llegó a poner aquella mañana autobuses gratuitos para trasladar a las personas que se desalojaban a lugares concretos de la región e incluso de fuera de la región, a costa del ayuntamiento. Y gratuito durante un tiempo. Vale. Sí. Vamos a dejar este tema ya, Recuerdo si os parece. Voy a hacer una última... No, pero es que, perdona. No te aproveches de que no esté tu hermano. No, sí me voy a aprovechar. Diego ha dicho que él siempre ha sido un político atípico y me consta, y a mí me gusta por eso. A mí también, lo he sufrido en mi carne. Y esto provocó un pelotazo, un eco muy desagradable. Él lo ha citado antes de pasada. Y es que todas las redes fijaron a Torre Pacheco para que un domingo pues vinieran aquí todos los neonazis españoles aquí a armar el follón. Y ese concejal atípico se tiró toda la mañana con un juez de paz atípico, que yo no hacía nada en aquel potaje, pero que estuve con él por si había que levantar hasta de algo. Hay cosas, perdona. Aquello fue más complejo, ¿eh? Está aquí Isidoro se quiere excluir. Y era el jurídico que yo tenía, ¿eh? No la voy a contar. No la cuento. Porque no debo contar. Ahora, lo que sí no debes contar, pero yo sí. Lo que sí puedo decir es que aquello se miró con lupa hasta tal punto, y no voy a mencionar ni a personas ni a representantes de instituciones, porque yo creo que hay cosas que un profesional del derecho se las debe llevar a la tumba. Sí, señor, como locura. Se lo debe llevar, pero no por secreto profesional, porque podría contarlas, pero es que no me da la gana. Sí quiero decir que aquello se miró con lupa hasta tal punto que si hubiese habido el más mínimo resquicio para meterle mano al ayuntamiento de Torre Pacheco en aquellos momentos hubiera ardido por los cuatro lados. Estoy segurísimo, ¿vale? De eso. No eso tienes que aclararlo. Mari Carmen, vamos a ponerle un punto final a esta primera parte. Vamos a ponerle un punto final a esta primera parte con una pregunta introductoria que yo te quiero formular antes de irnos 2 o 3 minutos a un descanso que hacemos en todos los programas. Este programa lo hemos hecho relacionando la inmigración con la inseguridad ciudadana. A petición de la ciudadanía. Hay que prácticamente a petición de la ciudadanía.
ya hicimos un programa sobre la seguridad ciudadana, en el que se habló largo y tendido del tema, tal vez no suficientemente, pero que claro, tampoco es para un programa, esto daría para muchos debates y para muchos programas. Desde Murcia Acoge, ¿se siente alguna especial relación o sencillamente relación entre el fenómeno inmigratorio y el fenómeno de la inseguridad ciudadana? Antes de que me contestes, quiero decir algo. Cuando yo he elegido hoy la canción de Luis Aguilé, Cuando salí de Cuba, que ya digo, no tiene nada que ver con la inmigración, una parte de la letra dice: dejé mi vida, dejé mi amor. Cualquier inmigrante, cualquier persona que sale de su tierra, lo deja todo. Deja su vida y deja su amor, porque deja la familia y deja muchísimas cosas. Y ahí sí es verdad que estuvo Murcia Acoge, pues casi desde el primer momento. ¿Se siente esa relación, esa vinculación, o en tu opinión como coordinadora de Murcia Acoge, esa presunta relación es inexistente? Bueno, nosotros llevamos también un proyecto precisamente de comunicación en el que hay una licenciada, bueno, ahora no son licenciados, en periodismo, y que estudia precisamente cómo los periodistas a veces no es que manipulen las noticias, tampoco es eso, sino que enfocan las noticias desde un punto de vista. Entonces, cuando un delito lo comete un inmigrante, enseguida dicen que ha sido un inmigrante. Y sin embargo, cuando un delito lo comete un español, allí nadie dice nada. Entonces, parece que se cargan más las tintas siempre sobre el inmigrante. Nosotros hemos hecho ahora unos vídeos a gente inmigrante y ellos dicen siempre, y todos dicen lo mismo: en la inmigración hay gente buena y gente mala. Ellos mismos te lo dicen. O sea, que hay gente de todo, igual que españoles, igual que inmigrantes. Entonces, nosotros, hombre, vemos que sí, que la prensa hay veces que siempre deriva hacia el inmigrante, la delincuencia, la violencia de género, siempre todo hacia la inmigración. Y consideramos que es un fenómeno general, que ahora mismo la situación económica no es buena para nadie, ni para inmigrantes, ni para españoles, ni para nadie. Y entonces hay veces, ya te digo, que las tintas van siempre hacia el colectivo inmigrante. Vale, vamos a hacer, por razones de programación, un pequeño alto de 2 o 3 minutitos y volvemos enseguida. Bien, pues aquí estamos de nuevo, vamos a retomar el tema. Lanzo la pregunta y cualquiera de las personas que están en la mesa que la contesten. Aquí el amigo Alejandro trabajando, ahí con sus quintillas y sus... En fin, sigue, Alejandro, sigue. Ya tendrás tu oportunidad literaria de hablar a lo largo de la tarde. Realmente, Torre Pacheco, como se suele decir a nivel popular, ¿es un pueblo inseguro? No, bueno, es un pueblo inseguro. La inseguridad normal tiene dos caras, ¿no? No hay nada definitivo. Últimamente la inseguridad es manifiesta, ¿eh? Pero eso ya sabemos, eso en el otro programa que hicimos, todo eso se puede atajar, es atajable, y yo estoy seguro que esa inseguridad bajará. Ahora, la cuestión es, y vamos a hablarlo clarito, hay parte de gente, yo no digo toda, que cuando se habla de inseguridad automáticamente el problema inmigratorio lo mezcla. Sí, pero vamos a ver, Miguel, ¿qué se entiende por inseguridad? Que no podemos andar por la calle, que cuando andamos por la calle vemos gente que no nos gusta, que hay muchos robos en el campo, que hay hurtos, muchos robos en el casco urbano. A eso iba. O sea, ¿entendemos inseguridad por eso? A eso iba. O sea, para mí, inseguridad es cuando se comete un delito. Ya está, ya hay inseguridad. Pero hay mucha gente que inseguridad es simplemente ver una posible amenaza. ¿En qué? En 3, 4 personas, 5 personas que están reunidas, que es de una cultura diferente y a lo mejor dicen, o es verdad, la miran rara. Inseguridad. O sea, hay muchos conceptos de inseguridad y muchos niveles de inseguridad. Pero yo me pregunto una cosa, y perdonar que insista, incluso Mari Carmen, si quiere que entre directamente. ¿Pero qué culpa tiene ningún extranjero o ninguna extranjera
de que los españoles no salgamos a pasear por la calle Mayor o por la avenida de Fontes, o no se sienten en los bancos como se sientan esas personas? Pero bueno, es que en Torre Pacheco se pasea poco. Porque uno va a ¿Por qué no? los pueblos de alrededor. Porque eso no Aquí se se nota, por pasea ejemplo, poco. en las fiestas del Rosario. ¿Por qué no se nota? Hay Porque los salimos a la mismos, calle. hay los mismos extranjeros en las calles, los mismos. ¿Por qué no se nota? Porque somos salimos. más de los otros. Pues yo veo extranjeros contemplando la procesión. Claro que sí. Sí, porque Pero ¿por qué es se algo notan cultural. menos? Porque hay más de los otros, hay más de los nuestros. Eso es proporcionalidad. No, evidentemente, yo creo que estamos en un momento donde bueno, la inseguridad tiene un gran componente subjetivo, ¿no? Claro. Ese es Partamos componente de esa subjetivo, que el que tenemos que partir, Tremendo. nos lleva incluso a tener determinados prejuicios respecto a la inmigración o respecto a otros colectivos y tal, y lo llevamos en los genes posiblemente, ¿no? Yo creo que eso es así. Hay gente que tiene ese miedo y que ve inmigrantes y sienten miedo. Luego, pues está también, evidentemente, directamente relacionado con la situación de crisis que padecemos y, evidentemente, con las personas más necesitadas, que siempre, pues, en los pequeños hurtos, los robos, este tipo de cosas, son así. Pero, ¿por qué no percibimos inseguridad con la corrupción, que es la mayor generadora de esa otra inseguridad? Cuando esas personas que se echaban 100 millones al bolsillo, que han generado verdaderas situaciones de inseguridad, de falta de medios, de falta de cámaras de seguridad por las calles, de falta de policías, Porque de crisis, esos son delitos familiares. eso resulta que no es inseguridad. ¿Eso no es inseguridad? Son Eso delitos se han llevado, familiares. es decir, la inseguridad que es que a mí me han entrado 6 veces en el campo, hemos tenido que poner una serie de cámaras y ahora ya no se arrima nadie a robar y tal. Pero cuando te pones a averiguar quién te ha robado los aperos en el campo, resulta que el que ha cargado el cazo de la pala o el rotobato que tenía en el campo No se llama no Mustafa. era un inmigrante, no era Mustafa no sé qué. Y quien parece compra que está, el cobre tampoco. Exactamente. El cobre también se sabe dónde se vende y a qué hora se Sabemos pasa. quién lo roba y quién lo son roba inmigrantes, y a qué hora pero se quién muele. hace el negocio no. Y a qué hora se muele, ¿verdad? Yo cuando estudiaba Derecho se decía que se toleraba determinado nivel de inseguridad porque bueno, era una manera de repartir la economía, ¿no? Un poco haber un reparto. Pero, señores, esa inseguridad, que es una inseguridad, claro, lógicamente a lo mejor te encuentras que si entras, pues te puedes enfrentar, se enfrentan contigo, también está a quien han intentado asaltarle la casa y donde han entrado con un arma y donde han pegado un disparo y la policía municipal que te cuenta que han habido disparos previamente antes y todo esto. Pero es un fenómeno muy aislado que a lo mejor ocurre 2 veces al año, pero te genera inseguridad. O el tiempo que se asienta una banda hasta que la pillan y después resulta que una banda de 4 ha cometido 40 robos y que ha cometido no sé cuántos. Bien, vale, pero es que eso está relacionado con el sistema de vida que tenemos y la evolución que llevamos. Entonces lo que tenemos que ver es cómo combatimos esa nueva inseguridad que va evolucionando, que va cambiando y que va adaptándose a los tiempos. Señores, a lo mejor hace falta poner más cámaras en las calles que están grabando las 24 horas y que permiten saber lo que está pasando. Y las cámaras no se ponen enfermas. Las cámaras no cogen bajas. Las cámaras graban las 24 horas. Yo desde que puse cámaras en mi casa, en el campo, en la casa de mi familia, pues resulta que de pasar a tener 6 robos en 6 meses, he pasado a tener ninguno en 2 años. Porque con ver la cámara ya no se arriman, ya hemos disuadido o se han disuadido. Robarán, harán lo que tengan que hacer el día que me toque y tal, pero por lo pronto no son 6 en 6 meses, ¿no? Y no eran de ese tipo. En Torre Pacheco debemos de afrontar esto con mayor inteligencia y unos medios distintos. Ahora, hay un tema que habéis sacado, que es el tema de Francia, de cómo están respondiendo las segundas y las terceras generaciones adaptadas, criadas y que pues llegan a cometer estas atrocidades que se están produciendo. ¿Dónde está el fallo? En un pueblo que ha tenido colonias y que ha tenido y que tiene montones de inmigrantes y que no ha sabido integrarlos, o los que han cometido los atentados en Inglaterra. España también ha tenido colonias. España también ha tenido colonias. Y en África. Y ya lo sé, evidentemente. Y somos Francia. de otro carácter. Y compartidas somos con Francia. Y somos un pueblo que yo creo que ha sabido integrar Y con Adelcrin como o enemigo integrarse común. o convivir con diversas culturas durante hace mucho más tiempo, ¿no? Y eso es algo que es un factor que creo que debemos aprovechar en nuestro beneficio. El saber integrar, el saber no excluir,
y que esas generaciones nuevas que están y que están enseñando los de Murcia Acoge, que están haciéndolo con mujeres, que además me parece que es lo adecuado. Hay una frase por ahí famosa que se repite mucho, que enseña a una mujer y estarás enseñando a una familia, enseña a un hombre y le enseñará a pescar un día, pero no va a aprender nada, ¿no? O sea, pues señores, eso es lo que hay que hacer, integrar a esa familia, integrar a esas mujeres, a que esos hijos no se sientan excluidos, a que tengan trabajo, intentar estar y apercibirse de dónde se están produciendo esos focos, intentar actuar con medios, con servicios sociales, con policía, con lo que haga falta. Lo que hace falta es afrontar el tema, no dejarlo. Es decir, si surge un foco, era mi manera de pensar cuando estaba en la policía, en el ayuntamiento, todas estas cosas. Si surge un foco, voy a intentar atajarlo, voy a ver qué medio puedo hacer. Si me convocan una manifestación fascista en Torre Pacheco para crearme un problema, echo mano del jurista que tengo en el ayuntamiento, me hace un recurso ante la delegación del gobierno y nos cargamos la primera manifestación neonazi en Torre Pacheco, y además, por si fallara todavía, porque era la convocatoria por internet, que fue un logro jurídico, Isidoro, que te acordarás, y pusieron la sentencia, hasta salió en los anales de jurisprudencia, porque fue una de las primeras sentencias, porque lo recurrieron aquellos tíos. Oye, pedimos también que viniese la Guardia Civil y estuvieran aquí aquellos que le llamaban la Guardia Civil de negro, y estaban aquí los 400 tíos aquella mañana, me acuerdo, y al servicio. Contigo y en Torre Pacheco los no pasó nada. Y tienes que atajarlo antes, no tienes que esperar a que te lo convoquen, a que venga la gente con las cadenas, y a que tengas a 4 o 5 personas heridas o que tengas algo de eso. En Torre Pacheco siempre actuábamos tratando de prever esa situación, y eso nos dio buen resultado. Y señores, esa manera de pensar y esos valores que tenemos debemos de preservarlos, seguir utilizando y utilizar la experiencia en ponerle coto a situaciones que evidentemente, si no les ponemos coto de una manera inteligente, se nos pueden volver en contra y nos pueden crear graves problemas. Mari Carmen, ilústranos un poco cómo podríamos acercarnos más y mejor a la población inmigrante. Vamos a ver, cada uno vive en su casa y entonces cada uno pues lleva su vida, pero es compartir los espacios que son comunes, compartirlos, sobre todo a lo mejor en el ámbito escolar, es donde a lo mejor existe ese primer contacto. A través de los hijos. ¿Cómo percibís vosotros que es en el contacto escolar? Porque a través de los niños, los niños ven niños. Y entonces, a través de eso, yo creo que puede existir la relación luego ya con las madres, y luego, conforme vayan creciendo, ya se consideran parte de la sociedad. Entonces, luego también la actual corporación, nosotros estamos agradecidos a la corporación, porque la verdad tenemos una relación muy directa con la Concejalía de Servicios Sociales, y entonces pues vemos que existe también mucha voluntad por su parte con el tema de la inmigración. Nosotros, cada vez que nosotros realizamos algún acto y se lo decimos a la concejalía, la concejala Verónica enseguida viene, o sea que por su parte, nosotros estamos muy, muy contentos y agradecidos. Y considero que el ayuntamiento, pues claro, también tiene que desarrollar políticas que intenten la integración a través también de las entidades. Ahora en Torre Pacheco, al principio pues solo estábamos Murcia Acoge, pero ahora somos muchas entidades las que estamos en el tema de la inmigración, porque hay mucha gente viviendo y que necesitan pues mucha intervención para realizar actividades y que ellos puedan integrarse en nuestra sociedad. Torre Pacheco, Diego lo recordará bien, fue de los primeros ayuntamientos de la región y posiblemente de España que como consecuencia, creo, no lo afirmo, creo que como consecuencia del fenómeno migratorio, introdujo en su plantilla trabajadores sociales, trabajadoras sociales en aquel momento. Es verdad que en aquellos instantes de una manera un tanto tímida, interina, pero poniendo ya las bases para poder actuar desde una perspectiva profesional con respecto a todo ese personal que nos estaba llegando y que sinceramente en aquel momento no sabíamos muy bien cómo darle respuesta a toda aquella gente. Luego afloran con el tiempo los denominados servicios sociales, creando ya una estructura jurídica y organizativa dentro de la plantilla de personal del ayuntamiento mucho más amplia,
con la creación, a mí me pareció en aquel momento nefasta, y lo he dicho en alguna que otra ocasión, de la Mancomunidad de Servicios Sociales, porque entiendo que Torre Pacheco fue a parar a donde no le correspondía, con ayuntamientos que por vía natural pues no teníamos nada que ver con ellos, como era el caso de, lo digo con todo el respeto y todo el cariño, como era la Unión y Fuente Álamo, y además con un altísimo coste último para el ayuntamiento de Torre Pacheco de aquella mancomunidad en el momento de su disolución. Digo, la pregunta es un tanto obvia, pero yo creo que es bueno que esto se sepa y que se conozca que no solamente las ONG, y en concreto en Torre Pacheco, la Asociación Murcia Acoge, también el ayuntamiento, desde el primer momento, intentó o trató de dar adecuada respuesta a lo que era el fenómeno de la inmigración. Uno dirá que uno barre para casa o para la casa que le pagan, pero es que yo entiendo que fue así. Es que yo entiendo que fue así. No podría ser de otra forma tampoco. Sí, podría haber sido de otra forma. Bueno, podría haber sido otra decir, respuesta, podría haber sido más cómoda, podría haber sido negativa. La concepción de las corporaciones que presidía Pedro Jiménez y que presidían hombres Paco Sáez. Sí, también es verdad que el grupo de concejales que queríamos, en honor a la justicia que se ha mantenido hasta el día de hoy. Que creo que sí. Es decir, que ha sido con independencia. No éramos un enfrentamiento, era una colaboración. Lo que pasa es que la colaboración tampoco puede llegar al extremo de convertirse en tolerar todo. Es decir, en algunas cosas había que tomar decisiones y había que poner coto. Evidentemente, ante una población que te va llegando, pues tienes que contratar especialistas, gente que hablase el idioma, que es la principal barrera que teníamos, y que supiese de sus relaciones, de su cultura, de su manera de pensar y todo esto. Estaba la Mancomunidad de Servicios Sociales a la que tuvimos que acceder. Eso fue después. Fue después, pero fue por aquellos años también, en el año 93, 94, surge la Mancomunidad de Servicios Sociales impuesta por la comunidad autónoma. Correcto. Que nos vertía una serie de recursos en vía subvención y tal para, si no entrábamos en ese sistema, aunque no estuviésemos de acuerdo en mancomunarnos, no accedíamos a esos recursos. Siempre se hacía en una cuestión de decir, oye, vamos a recibir esto, igual que las escuelas infantiles, igual que todas estas cosas, pues se recibían subvenciones, ayudas y tal, y se prestaban esos servicios, que después desaparece todo. Aquí parece que es que hemos olvidado la crisis, los responsables de la crisis, los que nos han hecho perder toda una serie de valores y una serie de conquistas que teníamos conseguidas, porque esos no han creado inseguridad ciudadana. Que para mí son los verdaderos responsables de toda esta situación y de pérdida de ayudas y de pérdida de todo. Y eso es que no lo puedo perdonar, porque además te lleva al enfrentamiento, te lleva a esta situación que estamos teniendo, y lo hemos tenido por gente que solo se han regido por la codicia. Y la codicia y la corrupción es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Y si además desaparece la división de poderes, pues señores, estamos en la Edad Media, estamos antes de la Revolución Francesa. Y eso es lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo y lo que estamos todos asimilando, pues en esa banalidad del mal, que donde el mal pues es algo banal, como en la época nazi, y aquí no pasa nada, ¿no? Pues esa es la situación. Todo tuvo su proceso y en aquellos momentos, con los recursos que había, se intentaba actuar, se intentaba hacerlo de manera más inteligente, se intentaba acotar y ayudar a quien ayudaba y a quien hacía las cosas. Y estábamos en manos de hombres que tenían una experiencia, una manera, unos valores judeocristianos, una manera de entender la vida, de ayudar a los demás, y que lo hacíamos como podíamos, unas veces con recursos del ayuntamiento, otras veces con los que recogíamos, otras veces con los propios funcionarios municipales que se prestaban a colaborar, como supongo que harán ahora, ante cualquier situación de necesidad verdadera de crisis. Aparte de eso, existía el pillo, el listo, el que hacía la residencia, el que montaba el tinglao, el que te montaba una manera de vivir que no era la adecuada y el que se aprovechaba y contra eso tenías que luchar, lógicamente, como ahora. Pero el que siga existiendo Murcia Acoge después de tanto tiempo, el que siga viniendo en que la inmigración ha cambiado radicalmente. Yo tengo un despacho de abogados, somos 4, tenemos muchos inmigrantes que van, que tienen accidente, que tienen tal, que se les atiende y señores, no hemos tenido ningún problema con ninguno de ellos. Tenemos un problema a lo mejor de lengua con alguno, vienen con su intérprete, vienen con sus hijos, ya sus hijos hablan el idioma perfectamente. Las mujeres suelen también hablar perfectamente y muchos de los inmigrantes el idioma sin ningún problema y son muchos magrebíes, no hay ningún problema en atenderles para distintos temas, para las cláusulas suelo, es que ya te vienen con todo, tienen los mismos problemas que tiene el resto de los españoles y el resto de los vecinos de Torre Pacheco, señores,
la compra de viviendas, los contratos, iguales problemas, y además los ves pues, sin ningún problema, andando con su familia, con sus hijos. Y bueno, pues ¿dónde está la situación? Aquí la situación te la puede crear pues alguno, que evidentemente sigue habiendo, como hay españoles, como existe el fenómeno de la droga. Es que parece que el fenómeno de la droga no existe, y resulta que estamos todos los días cazando a personas que están traficando con drogas, que llevan drogas, que están tal, que en las naves te han montado la venta de la droga. Joder, pues ¿eso qué es? No intentemos llevarlo todo al tema de la inmigración. La inmigración es un fenómeno, crea inseguridad, como cualquier fenómeno nuevo. Lo que hay es que tener esa visión de ver cómo lo atajamos y de ponernos todos a trabajar y hablar en serio y de no ponernos vendas en los ojos y a no querer saber. Y si en el Parque de la Constitución o en el parque de no sé dónde se ve y se detecta, se incrementa la vigilancia y todos los vecinos tienen que llamar y tienen que denunciar y tienen que actuar, y lo que no se puede es uno aquietar, y no puede haber una zona de prostitución ni puede haber nada de eso y no actuar. Entonces, ahí tienen que estar las cosas claras, y como tienen que estar claras, y lo que no puede haber es un lugar donde se diga es que se están vendiendo cosas robadas. Oiga, si se están vendiendo cosas robadas, póngase la Policía Municipal y la Guardia Civil en la puerta del lugar, y al que vaya saliendo por receptación se le va cogiendo. Y hemos terminado con el lugar en el mismo tiempo que tarda un mes en pasar, ¿no? Sí, sí. Mira, Perdona, Miguel, hace unos meses, hace una semana, hacíamos en el Salón de Plenos de la vieja Casa Consistorial un programa que dedicábamos a la educación con motivo del programa de este concurso que de los institutos comarcales. Y vinieron unos alumnos y unas alumnas de diversos institutos. Había un marroquí, curiosamente un chaval que vino de San Pedro del Pinatar, madre marroquí, padre español. Y a mí me llamó poderosísimamente la atención cómo los dos alumnos que habían allí, que era este chico de procedencia magrebí, pero de nacionalidad española con toda certeza, no se lo pregunté, pero lo doy por hecho, por lo menos el padre es español, Sí, estaban allí presentes además, y una chica, los dos listísimos los dos, que nos dejaron boquiabiertos a todos los que estábamos allí, y yo les planteaba una pregunta precisamente relacionada con el tema de la interculturalidad. Y me agradó muchísimo la respuesta de ambos, porque tanto el chico de procedencia o de origen magrebí como la chica claramente española manifestaban que entre ellos no se planteaban jamás, ni en el instituto ni fuera del instituto, la procedencia, ni el origen, ni la nacionalidad, ni la religión, ni ningún tipo de circunstancia personal o social en el ámbito personal de cada uno de ellos. Yo no lo sé, porque vosotros ponéis el ejemplo de Francia. Yo no creo que el ejemplo de Francia sea precisamente el más adecuado. Yo no sé hasta qué punto podemos tener seria esperanza de que estos chavales y estas chavalas jóvenes nos saquen de la situación en la que nos encontramos ahora mismo, de aparente conflictividad, y que sean ellos o ellas las que lo rompan. Y voy a dejar a que hable Miguel, pero no me parece que Francia, por razones históricas y por algunas otras... Francia empezó antes que nosotros y tenemos que fijarnos... Pero empezó con otra cosa. Yo creo que Isidro lo ha entendido mal. Yo lo que digo es que el Francia ha fracasado. Francia ha fracasado. Yo sigo diciendo que el fenómeno Francia francés y de su fracaso... No es un ejemplo. Y de su fracaso... Es un ejemplo de fracaso. Bueno, si habéis querido decir, perdón... Y de los fracasos hay que aprender. Vale, o sea, vamos si habéis querido decir eso, entonces... Tenemos que... rectifico. O sea, si queremos lo bueno, no te recrees en lo bueno. Eso decía mi abuela. Fíjate en lo malo. Y no será bueno, será mejor. No nos recreemos en lo bueno. Ese ejemplo es un ejemplo entre 10 posiblemente. Pero no es la tónica. O sea, tú fíjate aquí... O sea, vamos a ver, ahora mismo, Instituto Luis Manzanares de Torre Pacheco. Hay problemas muy serios con eso. Muy serios. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay díscolos problemáticos, empapelados, y resulta que son árabes. Y entonces inmediatamente se crea el rechazo. Eso es un sistema automático de defensa. Y no se hace nada por integrarlo.
Fíjate bien en una cosa. Mis nietos, yo tengo nietos pequeños, medianos y mayores. Los mayores tienen problemas en el instituto. Los pequeños juegan con árabes en la escuela. Tú fíjate si ves pandillas, mañana serán bandas, pandillas de jóvenes de 14 a 18 años mixtos. No. Cuidado, esas cosas hay que mirarlas. Esas cosas pueden ser peligrosas. Que hay gente que se integra, sin lugar a dudas, pero puede ser la punta del iceberg. El problema está, la cuestión está en ver los problemas antes de que ocurran. Que es lo que decía Diego lo ha dicho antes. O sea, yo salgo todos los días a andar, por cuestiones de edad y de salud. Y paso por... Me gusta pasearme a los barrios y hablar con los vecinos. Y aquí hay barrios donde la gente... Yo he dicho antes que no existe conflicto, y es verdad, no existe conflicto. En otros sitios sí. Pero mutua desconfianza sí existe. ¿Por qué? Porque yo me meto en un barrio y no me gusta lo que veo, pero no me siento inseguro. Pero se meten otras personas, se meten mujeres, y sí por ejemplo, y sí se sienten inseguras. Pero ¿por qué? Yo digo una cosa, si existen unas normas, si el ayuntamiento tiene unas normas cívicas de que no se pueden sacar los sofás a las calles, tender la ropa en las terrazas, todas estas cosas, estoy de acuerdo que su cultura se lo permite. Si no se puede hacer, ¿por qué sí se les permite hacerlo? Eso es una manera de crear guetos. Eso es una manera de crear guetos. Si todo eso... Pero vamos a ver, pero es que esta gente a lo mejor tiende en la calle porque está acostumbrada a hacerlo. Pero pero si alguien se lo dice, oye, que aquí no se puede tender... Pero si lo hace todo el mundo es porque nadie se lo ha dicho. Pero la culpa no la tiene el que tiende en la calle. Perdóname que no le estoy echando la culpa a esa gente. Estoy echando la culpa de que ocurra eso. No de el por qué es lo que tenemos que analizar. O sea, ¿por qué tiene que haber dos leyes? No, tiene que haber una sola para todos. Sí, yo estoy de acuerdo. Es la única manera de integrar. Claro es la única manera de integrar. Fíjate, un ejemplo. Cuando empezó Murcia Acoge, yo me acuerdo que Antonio, a lo mejor había una misa de 12 de la mañana. Y cuando terminaba la misa decía, por cierto, los que queráis bajarse a los salones de la iglesia, ahí unas mujeres árabes han preparado dulces y los han traído para compartirlos con vosotros. Hacía fiestas donde a lo mejor mi mujer llevaba un termo de café con leche y el otro llevaba café y el otro llevaba tal, y ellas ponían tal, y entonces había una relación, un mutuo conocimiento. Conocían a Fátima, conocían a esta. Todo eso ha desaparecido. Yo lo que vengo a decir es que yo, por lo menos yo no lo capto. O sea, labores de integración no hay. No hay, yo no las veo. Labores de integración yo no las veo por ninguna parte. Es que esto nos llevaría El fenómeno es más amplio, pero desde luego, si lo que está diciendo Murcia Acoge es así, los talleres que tienen en el barrio San Antonio, que no lo dudo que sean así, para mí me pareció un fenómeno de integración bastante más grande que el que se pudiera hacer en otra... Pero Murcia Acoge no lo puede hacer. El problema está en que estamos admitiendo a mucha gente y hay una serie de valores esenciales, de principios, de derechos naturales que debieran de asumir para entrar en España. Es decir, no se puede permitir que entre nadie en España que no respete la libertad de los demás y pretenda tenerla él. Independientemente de la cultura, de la religión, de la raza y de lo que sea. Tú tienes la esperanza de que el derecho natural que nos enseñaron... Yo tengo la esperanza en que los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano y los que nos enseñaron en la Facultad de Derecho vuelva a imparar en algún momento. Vamos a ver, Isidoro, si no hacemos eso, estaremos llenando España, estaremos llenando Europa y se estará llenando el mundo y el mundo civilizado de una serie de personas que evidentemente vienen de un mundo que pretenden seguir con sus derechos y no es así. Oiga, que nos ha costado mucho lograr esto de la Revolución Francesa y desde antes, el lograr una serie de derechos, de libertades y donde todos nos respetemos y donde se respete la propiedad privada y donde se respete la igualdad y donde se respete la libertad. Y si esa gente no jura, en arameo, que va a respetar eso, es que no debe de entrar en España. Ahí sí tenemos que tener una barrera, ahí sí que tenemos que ser inflexibles. Y cuando esos valores, pero no solo es que tienen que asimilarlos, que tienen que memorizarlos si hiciera falta.
Y si no, no deben de entrar en España. La verdad porque es que nos ha costado mucho. La verdad es que el programa siempre entra a calentarse cuando estamos llegando al final. Y al final es inevitable, porque a partir de las 8:15 Almagro empieza a mirarme de mala manera, Teo entra y sale, que se pone nerviosísimo, y yo me cuesta poner la parte desagradable porque no me gusta terminar el programa, pero vamos a hacer una cosa. Siempre terminamos con una ronda final de reflexiones, incluida la de Alejandro Aparicio, que está aquí calladito y venga a escribir y venga a escribir. Vamos a ver, si te parece, empezamos por ti, Miguel. Haz tu ronda final sobre el programa. Sí, ya que sea breve para todos. Sí, porque... que sea breve. Yo lo voy a remitir en una cuestión. ¿Qué es lo que podemos hacer en Torre Pacheco? Pues simplemente tenemos que tener más tolerancia mutua, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo. Y vuelvo a repetir lo de antes. Para no crear guetos, lo mejor es no consentirlos. No crean los guetos los inmigrantes. Existen pero existen guetos en Torre Pacheco, en tu opinión. Según lo que uno crea por gueto. Esa respuesta es política. No, es una respuesta. Mi concepto de gueto no es el concepto general de la población. La población te habla. Lugares apartados, la población te habla. Te voy a hablar muy claro del barrio del antiguo barrio del Rosario. Vale, pero hablamos de lugares diferenciados como guetos. Y la población, para mí no es un gueto, pero tú hablas con muchísima gente del pueblo y te dicen, es un gueto. Pero es un gueto porque la administración local, el ayuntamiento, la policía, no ha tenido a bien entrar y decirle lo mismo que le dice a otra persona en el centro del pueblo. Oiga, que eso no está permitido. Métalo usted dentro de la casa. No lo hace. Ellos lo hacen porque es su cultura, pero aquí es una dejación. En el momento en que todos, incluso físicamente en lo exterior, parezcamos iguales, empezamos a vernos de otra manera. Cuando entremos en un sitio donde te cambia el panorama, uno siente miedo. Espera un momento, Mari Carmen, porque voy a tener la deferencia de que seas tú la que termine y hagas la última reflexión. Vamos, porque es que si no, no llegamos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para procurar hacer un solo pueblo multicultural. Yo creo que se está formando. Yo creo que se está haciendo. Diego, tu reflexión final. Mi reflexión final, yo creo que es la misma que más o menos he expuesto a lo largo del programa. La inmigración es un fenómeno natural, imparable. Tenemos que estar preparados para integrar, tenemos que invertir en inmigración, en medios, en recursos, en conocimiento, tenemos que poner a la gente, el personal adecuado y tenemos que procurar que asimilen los principios, los derechos fundamentales, los derechos naturales propios de la sociedad a la que vienen, que eso será lo que nos haga estar más integrados. Y sobre todo debemos de dedicarnos a esas segundas generaciones, la primera, la segunda, las generaciones que surjan, no evitar que surjan los guetos, que eso es lo que está, evitar que existan esas personas marginadas, que se sienten marginadas y que son marginadas de segunda y de tercera generaciones y que son las que crean el conflicto. Esos guetos han surgido en Francia, esa manera de tratar la inmigración ha surgido en Francia y evidentemente ahí es el caldo de cultivo precisamente de todos esos problemas que están teniendo cada vez más. En Torre Pacheco llevamos mucho tiempo recibiendo inmigración, gracias a Dios no hemos tenido grandes conflictos, hay que seguir con atentos a lograr que eso sea una cosa efectiva, que no perdamos el tiempo en otro tipo de cosas, ni en ese concepto subjetivo que tenemos de la inmigración como inseguridad, ni nada de eso, que vayamos a ponerle coto al problema como hemos hecho siempre los pachequeros. Mari Carmen, eres la voz de Murcia Acoge. Di lo que consideres como reflexión final. Libremente. Nosotros desde Murcia Acoge siempre hemos trabajado desde el principio. Yo al principio la verdad es que no estaba, entonces yo no puedo hablar de aquella época, pero nosotros siempre hemos trabajado por la integración del inmigrante en Torre Pacheco.
nosotros intentamos a través de la asociación pues desarrollar nuestra labor de manera que el que se acerca allí se sienta de aquí, se sienta pachequero, e intentar que no se aíslen guetos, intentar que no se aíslen, sino que formen parte de la vida del pueblo. Considero que es fundamental en la escuela la educación de los niños, sí, claro, porque esos serán la segunda, la tercera y las siguientes generaciones. Y nada más, simplemente, pues nada, daros las gracias por habernos invitado y por haber hablado. No, las gracias a ti por haber venido, porque queríamos tener una voz autorizada sobre la inmigración y queremos haberla tenido. Don Alejandro Aparicio. Buenas tardes. Sea usted libre. Muy bien. Literariamente hablando. Yo he compuesto aquí para este programa tres redondillas, perdón. Lo que no sé es si estaré a la altura de los contertulios. Pues Diego te lo dirá, él es un gran amante de la poesía, Diego Covacho. Vamos a ver, dice así: inseguridad ciudadana en el pueblo pachequero, un habitual sendero en bella costa murciana. La piel de toro hispana siempre fue un Edén risueño. Para el inmigrante, un sueño llegando cada semana. Es nuestra zona huertana foco de necesidades. Progreso en humanidades enseña la fe cristiana. Así he terminado, Muy creo. Bien. Muchas gracias, Alejandro. Ha puesto el colofón literario como todas las tardes. Gracias. Y además poético. Gracias. Bueno, pues estamos ya en el final del programa. Tenemos que irnos porque a las 8:30 entra directamente el informativo. Los amigos de la radio además se marchan después de su jornada laboral. Lógicamente, pues están deseosos de abandonar el trabajo hasta mañana, y nosotros pues no queremos ser los culpables de que estén ni un minuto más fuera de su trabajo habitual. Tan solo decir que ha sido un placer contar con vosotros, contigo también, Mari Carmen, como es natural, con el amigo Alejandro Aparicio. No queremos haber descubierto la pólvora, pero sí haber puesto alguna nota de claridad en dos temas tan espinosos como son la inmigración y la inseguridad ciudadana. Decir que lamentablemente estos problemas no se van a solucionar de hoy para mañana. No sé si en la segunda, tercera, cuarta o quinta generación la cosa empezará a ser distinta. Es verdad que España arrastra desde hace siglos estas relaciones y las ha arrastrado, en mi opinión, bastante bien, y que debemos tratar por todos los medios a nuestro alcance de entendernos. España es una sociedad que se construyó a base de multiculturalidad a lo largo de su Edad Media, y aunque luego hubo expulsiones de judíos y de moriscos, los musulmanes permanecen en la península ibérica más de 1000 años. No estamos hablando de 4 días. Cuando se produce a principios del siglo XVII la expulsión de los moriscos, familias cristianas enteras salen en Granada a despedir llorando a sus vecinos y a sus vecinas, porque eran en esos momentos tan españoles y tan españolas como los éramos los de aquí de toda la vida. Y no olvidemos esa convivencia de Al-Ándalus durante siglos. Hay cosas que no se pueden borrar de la noche a la mañana, hay cosas que no se pueden destruir, no podemos ir contra nuestros propios intereses y contra incluso nuestra propia cultura. Por lo tanto, por razones muy diversas, yo creo que ambas sociedades, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social y político, deberíamos estar condenadas a entendernos por el bien general y por la conquista de la paz social. En fin, volveremos la semana que viene con otro tema, no sé ahora mismo cuál, ya se lo diremos. Reiteramos nuestra falta, la ausencia de Jesús Galindo, ya digo por razones familiares que le han impedido estar aquí. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a Mari Carmen, gracias como siempre a Miguel Galindo, gracias como no a nuestro poeta pachequero, don Alejandro Aparicio. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. Muchas gracias. Adiós. Yo-